Según su convicción, resultaba que ese eclipse de la razón y ese fallo de la voluntad afectan al hombre a la manera de una dolencia. Se desarrollan gradualmente y alcanzan su punto culminante poco antes de la comisión del delito. Perduran en el mismo estado durante la comisión del delito y después un tiempo que varía según el individuo. Luego desaparecen, lo mismo que desaparece cualquier enfermedad. Lo que no se sentía aún capaz de dilucidar era la cuestión de si la enfermedad engendra el delito o si es el delito, de alguna manera por su índole especial, el que siempre va acompañado de una especie de enfermedad. Esta es una cita de la primera parte, capítulo 6 de Crimen y Castigo, la tremenda novela de Dostoyevsky, para conversar de la cual hemos invitado a nuestro amigo Jorge Peña, profesor del Instituto de Filosofía de la Universidad de los Andes. Jorge, muchas gracias por estar acá. Quiero ir al hueso del asunto. ¿Qué le pasa a Raskolnikov? ¿Cuál es su...? Uno diría, como un chiquillo de ahora, ¿qué te pasa, Raskolnikov? ¿Cuál es tu problema? Sí. Bueno, Raskolnikov, primero hay que decir que es una persona buena y generosa. Raskolnikov no es un malvado, aunque es un criminal, como atestigua la novela, ¿no? Es decir, buena y generosa, es tierna con su hermana y con su madre, salva a 2 niños de un incendio, le preocupa la injusticia, da de su dinero a Marmeladov, que es el que está en la miseria. Pero claro, él se plantea un asunto vital, neurálgico, que es si él es un hombre superior o no. Es decir, él dice que los hombres normales, los hombres comunes, están bajo la ley, bajo las convenciones de la ley. Ahora, los hombres superiores, los hombres napoleónicos, como él llama. Claro, ¿no? él ejemplifica con Napoleón. Claro, ¿no? Entonces, su problema es, no soporta él la condición humana. Es decir, elige voluntariamente el homicidio para demostrarse a sí mismo su absoluta e ilimitada libertad. Entonces, transgrede deliberadamente la ley moral, religiosa de no matar, con vistas a averiguar si él es un hombre superior. Es decir, situado más allá del bien y del mal. Es decir, decide deliberadamente asesinar a un ser socialmente, un ser socialmente parasitario, una vieja anciana. Desacreditada, usurera. Claro, además. usurera, ¿no? Para corroborar si él pertenece o no a ese selectísimo grupo de seres superiores. Ahora, perdón, un momento. ¿Por qué a él le surge esta reflexión de que hay seres superiores? ¿Es una mera cuestión fenomenológica cuando él divaga sobre Napoleón y qué sé yo? ¿O hay una razón más de fondo? ¿Por qué él parte con esa distinción? ¿Por qué habrían seres superiores? Porque según él hay gente excepcional, hay gente superior, hay gente napoleónica, que está por encima de la ley, y que además deben ser criminales, porque para ellos no están debajo de la ley. Los hombres comunes y normales sí lo están, digamos. Es decir, lo que él dice, él quiere situarse por encima del bien y del mal. ¿Por qué? Porque los hombres superiores son criminales en el fondo. Es decir, te cito, traigo aquí unas pocas citas para decir, esos individuos no están hechos de esta pasta. El verdadero dominador, el que todo le está permitido, bombardea a Tolón, asola París, olvida a su ejército en Egipto, derrocha 500.000 de soldados en la retirada de Moscú y sale al paso con un retrócano en Vilna. Y todavía, después de muerto, le levantan estatuas. Ese es Napoleón. Napoleón. Según parece, todo le estaba permitido. No, esos seres, por lo visto, no son de carne y hueso, sino de bronce. Es decir, los seres superiores son criminales, están por encima de la ley. Es decir, hay una indiferencia respecto a lo que es común, respecto a la gente que tiene que adaptarse. Claro. En cambio, la masa debe observar la ley moral y obedecer a los gobernantes. Ahora, los seres excepcionales, justificando su superioridad, se los eleva por encima de lo común de los mortales, ¿no? Ahora, ¿por qué pueden hacer lo que deseen? ¿Y por qué él se siente que es parte de esos seres superiores? No, él quiere, no. Más bien quiere probar si quiere probar si él pertenece a ese selecto grupo o no. Ese es su desafío. Y por lo tanto, no va a matar por motivos económicos, no va a matar por intereses utilitarios, sino por ningún motivo, por decirlo, accidental, sino para demostrarse a sí mismo si él es o no
un ser superior. ¿Ahora no te parece eso un poquito pueril? Quiero decir, dadas las condiciones sociales de Raskolnikov, que está un estudiante universitario, empobrecido, de una familia de clase media baja, que está viviendo una situación de precariedad, ¿qué elemento exterior pudo haberle dado a él pie a hacer al menos razonable esta prueba, digamos? Bueno, todo el mundo tiene, toda persona tiene un afán de grandeza, ¿no? Yeah. Y quiere saber si es un hombre superior o un hombre común. Todo el mundo quiere ser Superman y no Clark Kent, por así decirlo, ¿no? Es una condición antropológica esencial saber, bueno, quién soy yo y si soy capaz, si mi libertad es absoluta, arbitraria y total. Es decir, si yo estoy por encima de la condición humana normal, por así decirlo, ¿no? Entonces, es lo que plantea es esto, ¿no? Es decir, lo que hay en el fondo es un orgullo desmesurado, ¿no? Una concepción de la libertad absoluta y arbitraria. Entonces quiere probar. Ahora, yo agregaría un matiz. Me parece que no es tan arbitraria al momento que él también dice que él quiere matar a la usurera porque es un daño para la sociedad, y también los superhombres tienen como parte de su plano, designio, el salvar a la humanidad de este tipo de personajes. Claro, efectivamente él cree que con esa acción está haciendo un acto benefactor para la humanidad, ¿no? Es decir, cree que esta gente parasitaria, estos ancianos inútiles y parasitarios en la sociedad deben salir simplemente, ¿no? Entonces, en el fondo cree que son ellos los verdaderos benefactores de la humanidad. Claro. Los Napoleones, la gente excelsa, ¿no? La que se sitúa por encima de la común condición humana, de no aceptar la condición humana. Incluso lo complejiza aún más porque dice, justamente el poder estar encima del bien y el mal les permite a estos superhombres poder limpiar a la sociedad de sus lacras. Efectivamente. De otro modo no podrían. Fíjate, yo doy un curso de Nietzsche y Dostoyevsky. He dictado un seminario 2 veces, y creo que el mejor contradictor, el hermano enemigo de su sangre, por decirlo, es Dostoyevsky, porque vivió lo mismo que Nietzsche, ¿no? Es decir, además Nietzsche encontró en una librería de viejos en Niza esta obra, y se quedó fascinado con esto. Ahora después se dio cuenta que era cristiano y que no valía la pena, digamos, ¿no? Ahora, claro, él dice, en el fondo lo que él quiere hacer es un acto gratuito. Entonces, claro, y lo que está probándose a sí mismo. Un principio. ¿Soy yo o no un ser excepcional? ¿Soy yo un ser superior? ¿O soy un hombre mortal que acepta la condición humana, que vive bajo las leyes convencionales que rigen a todos los hombres o no? Entonces, por lo tanto, cuando fracasa, porque claro, él te dice, la persona que es superior no experimenta remordimiento. Claro. No experimenta, lo hace como una chiquillada juvenil, claro. Ahora cuando fracasa, empieza a notar que hay un cierto remordimiento, ¿no? Pero espérate, antes de llegar a eso, hay una cuestión que me interesa todavía darle una vuelta. ¿Tú dirías que la decisión de Raskolnikov es una decisión moral? Es una prueba antropológica que evidentemente tiene efectivamente cuestión moral. Un orgullo, probar una absoluta libertad, evidentemente sí. Es una apuesta, una apuesta que él se hace a sí mismo, ¿no? Hay que matar a estos piojos, yo soy un ser superior, ¿no? Ahora, el que aspira a ser superhombre cae en una condición subhumana, por decirlo. Bueno, y ahí viene entonces, mata a la vieja, no le basta con eso, mata a la hermana, digamos. Claro. Y a poco andar, no recuerdo exactamente si el mismo día, horas después, entra en una fase de delirio, digamos, incluso somatizada, diríamos hoy, ¿no es cierto?, con fiebre, que es el inicio del remordimiento, de la culpa. Claro, la locura. Que sería la primera manifestación de que no es un superhombre. De que no es un superhombre y que no se puede estar por encima de la condición humana. De que las leyes, cuando se enfrentan a una ley moral o religiosa de esa manera, cuyo principal mandato es no matar, resulta que eso tiene consecuencias. Uno no puede situarse con una libertad absoluta y arbitraria por encima de la condición humana. Él quiere ser un hombre superior. Entonces, en el fondo es por decirlo, la resaca de la naturaleza, que está diciendo, ¿tú qué te crees? Eso te voy a preguntar, ¿es solo somatización
o hay una repugnancia de la conciencia. Bueno, está toda la actividad de la conciencia, está toda la actividad del remordimiento. Está diciendo que se me está diciendo que hay leyes que yo no puedo transgredir. Es muy bonita la expresión que usaste, la resaca de la conciencia. Claro, hay leyes que no se pueden transgredir impunemente, ¿no? Claro. Él quiere y cree que los hombres superiores transgreden impunemente sin ninguna consecuencia, lo que es falso, ¿no? Por así decirlo, esto me recuerda un poco a Levinas, por ejemplo, un filósofo contemporáneo, lituano-francés, ¿no? Que dice él plantea que al mirar el rostro de una persona, me obliga a ponerse a su servicio. Y el primer mandato que hay cuando yo miro el rostro es que no matar. Y fíjate que en la novela, el rostro de Elisabetta se le aparece constantemente. Efectivamente. Constantemente. Por decirlo, porque le está diciendo, además ve el gesto de ella, se echa hacia atrás, hacia la pared, y con la mano le indica, y él está con el hacha. Es dramático. Está con el hacha, y entonces el rostro, en ese momento después, cuando se le aparece una y otra vez. ¿Cómo se le aparecerá también el rostro de Sonia? Una y otra vez. La prostituta, que es el otro gran personaje de la novela, ¿no? Sí. Entonces, para decirlo, te cito, la vieja es una bagatela, la vieja tal vez habrá sido un error, pero no se trata de ella, la vieja no ha sido una plaga, quería superar de una vez el obstáculo, transgredir. Yo no he matado a una persona, he matado a un principio. Hay una cosa antropológica ahí. Sí, claro, muy notable, claro. He matado a una persona, un principio, el principio de que hay leyes de las cuales no se puede transgredir. Que hay leyes como, para decirlo, el rostro. Que nos preceden. Digamos. Claro, y que me está diciendo ese rostro, no matar. Yo creo que si los abortistas, el momento que tiran al feto al incinerador, vieran el rostro, quizás se habrían detenido, pero que no ven el rostro. Y ese mandato moral básico y universal, no matar. Es decir, ahí está el tema, ¿no? Pero él cree que los hombres superiores son indiferentes frente a las leyes morales, frente a las leyes sociales. ¿Por qué surge antropológicamente, y sin recurrir bueno, desde el punto de vista religioso está claro, ¿no? La naturaleza caída, pero ¿por qué surge desde el punto de vista meramente antropológico ese deseo de transgredir? Bueno, efectivamente, porque ahí está el tema de la libertad, ¿no? El tema de la libertad. Del hombre que se quiere hacer a sí mismo. Claro, es decir, de buena manera, en la novela, es que en las novelas, no solamente en esta, ¿no? Acá, claro. Hay dos tipos de libertad, ¿no? La libertad que acepta la condición humana, la libertad que obedece a la verdad, a los demás, a la realidad, y la libertad que transgrede todo, ¿no? Que quiere hacerse como Dios. Es decir, que de alguna manera, eso hay otro personaje, por ejemplo, Kirillov, ¿no? Kirillov dice, ¿hasta qué punto yo tengo una libertad total? Entonces empieza a reflexionar, es un personaje de los demonios, empieza a reflexionar. Para tener una libertad total yo no debo depender de nada ni de nadie, sino solamente de mí mismo. Y cuando empieza a razonar que si yo no dependo de nada ni de nadie, sino solamente de sí mismo, que no hay nada a mis espaldas que me preceda a mi decisión actual, libre y ahora, cuando ocurre eso, cuando está razonando, dice, toma una decisión. Toma la pistola y se levanta la tapa a los sesos. Increíble. ¿Por qué? ¿Por qué la conclusión lógica, pero también mortal? Porque así tiene dominio sobre el acto que lo hace ser. Es decir, a nosotros se nos ha dado el ser, ya sea como un regalo o como una carga. Pero es un regalo en el sentido de que uno valora la existencia, o como una carga. Pero entonces él dice, para ejercer mi libertad total, tengo que matarme. Me mato. Me suicidio, ¿no? Entonces, claro, impresionante. Fíjate otro texto de Crimen y Castigo. No fue para ayudar a mi madre por lo que maté, absurdo. No maté tampoco para contando ya con medios y poder, erigirme en bienhechor de la humanidad, absurdo. Sencillamente maté para mí solo. Cuando maté no necesitaba tanto dinero como otra cosa. Yo necesitaba saber entonces, y saberlo cuanto antes, si yo era también un piojo como todos, o un hombre. Yo era un piojo como todos o un hombre. ¿Estaba facultado para transgredir la ley o no lo estaba? Estaba facultado para transgredir la ley o no lo estaba. Era osado a traspasar los límites y aprender o no.
era yo una criatura que tiembla o tiene derecho. Notable. Una criatura que tiembla o que tiene derecho. Derecho a hacer lo que yo quiera, cuando me dé la gana. Entonces, cuando él mata a la hermana y a él, empieza lo del delirio, empieza a sentir, una y otra vez se presentan los rostros de Elisabetta, empieza la enfermedad, entonces está temblando, no ha transgredido la ley, no ha sido capaz de ir más allá de esa ley básica, ¿no? Jorge, vamos a parar un segundo acá, va a ir a un pequeño bloque. Sí. Estamos conversando con el profesor del Instituto de Filosofía de la Universidad de los Andes, Jorge Peña, sobre esta magnífica novela de Dostoyevski, Crimen y Castigo. Volvemos en unos momentos. ¿Tú conocías esta novela? Bueno, estamos conversando con el profesor Jorge Peña sobre Crimen y Castigo de Dostoyevski. Hemos hablado de cuál es el problema o la tragedia de Raskolnikov, ¿no? Este hombre que quiere transgredir un principio, ¿no? Quiere probarse a sí mismo si él está más allá del bien y del mal y no es un piojo, digamos, ¿eh? Como todos los demás hombres, ¿eh? Bueno, y entonces... En ese sentido, hay un cito ¿sí? Él dice que me he matado a mí mismo. Fíjate que, ¿eh? lo cito, ¿he acaso matado a aquella vieja? Me he matado a mí mismo, no a aquella vieja. Está matando al principio, claro. Se está matando a sí mismo. Es decir, por lo tanto, está diciendo, esa libertad absoluta, arbitraria y ilimitada, no tengo derecho a tener esa libertad absoluta y ilimitada porque porque me ha ocurrido esto, ¿no? Ahora, entonces él, por decirlo así, realiza esta prueba, mata a la usurera, a su hermana, y acto seguido, poco tiempo después, viene lo que tú hablabas, que me encantó, la resaca de la conciencia, ¿no? O sea, parece que no era un superhombre, ¿eh? Porque me siento mal, me siento muy mal con lo que ha hecho, se me aparecen los rostros, ¿no? Incluso he somatizado este dolor. Raskolnikov empieza a sufrir, ¿eh? La fiebre, el delirio, la culpa, el tormento, digamos, ¿eh? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué es lo que él se da cuenta? ¿Qué descubre? Bueno, descubre que él no está por encima de la condición humana general, universal, ¿no? Que tenemos una naturaleza, que existe una ley natural, que no se puede transgredir, y por lo tanto, pero claro, él lo descubre como un fracasado, es un superhombre fracasado. Pero todavía sigue creyendo que no es un piojo. Claro, no, él dice que es peor que un piojo estético, dice. De veras, tiene razón. Por aquí tengo la cita, un piojo estético. Sí. Sí, dice, se da cuenta que no es Napoleón, sino un piojo como todos los otros, un piojo estético. Todavía, dice, más inmundo y más asqueroso que aquel que ha matado. Más inmundo y más que aquel que ha matado. Es decir, es un hombre. Es decir, que quiere ser superhombre, el que quiere con un orgullo titánico, con una libertad absoluta y arbitraria, se convierte en un hombre sometido. Ahora, ¿qué es lo que en el fondo le hace darse cuenta de esto? ¿Qué es lo que descubre? ¿Qué es lo que ve? En términos muy concretos. No sé si ve algo, él ve su fracaso. Pero, ¿cuál es su fracaso? Su fracaso de que no es un hombre superior. ¿Por qué? Porque ahí hay un pequeño puntillo que quiero construir, que es solo remordimiento. No, porque en el fondo la naturaleza humana y las leyes morales y religiosas no se transgreden impunemente. Hay que tener en cuenta que hay que aceptar nuestra condición humana. O sea, las leyes tienen un sentido, tienen una finalidad, y no se puede transgredirlas impunemente, ¿no? Entonces, él lo que comprueba primero es un fracaso, pero luego se rebaja la condición común de los hombres. Todos somos iguales. Todos tenemos que tenernos a unos principios religiosos, morales, que son los que hacen viable nuestra humanidad. Pero podríamos decir que el hecho de que él, Raskolnikov, se sienta profundamente culpable es la prueba de su fracaso. Dicho de otro modo, si él no hubiera sentido remordimiento, si no hubiera experimentado la resaca que tú hablas. Sí. ¿Me entiendes la distinción que quiero hacer? Bueno, si no hubiera, claro, es un problema. Se habría creído un hombre superior, Ya. un hombre excepcional.
que es indiferente. O sea, él reconoce la vulnerabilidad de su, De la condición humana. de su psicología. Claro. Es decir, me siento mal por lo Claro. que hice. Hay otro personaje que es un hombre superior, verdaderamente superior, pero demoníaco, porque en el fondo es ser como Dios, digamos, ¿no? Que es Straboguín, el personaje de los demonios. Los demonios, sí. En la cual él claro, ahí tenemos el peor personaje que yo he visto en la literatura universal, el tipo más Frío, malvado, implacable, perverso, claro. frío, implacable, que incluso se va a confesar con Starets y en vez de confesarse, por decirlo, es una especie de cinismo. Claro, que una es, parodia. bueno, otro personaje notable, como todos los personajes de Dostoyevsky. Qué interesante como de manera indirecta, porque no lo dice así, vincula Dostoyevsky esto también a la estructura de la personalidad, a la estructura psicológica, al remordimiento, porque el remordimiento no es un juicio moral, Ten en cuenta es una reacción. Ten en cuenta que está presente en la naturaleza humana el sadismo como dioses. Pues eso es, está presente, que es fundamental, el sadismo como dioses, ¿no? Entonces que dice, o el hombre se endiosa, o Dios se hace hombre. Y el modelo del hombre es el Dios que hace hombre es Cristo. Y el demonio, o sea, la salida demoníaca es esta otra. Claro. Es decir, la transgresión, la rebeldía, la no aceptación de la condición humana, la desobediencia total, llevada por una libertad absoluta, arbitraria. Entonces, bueno, de hecho, lo que confirma un poco lo que estamos hablando es que si uno revisa los personajes malvados de novelas de Dostoyevsky, tú ya nombraste a Straboguín, pero otros que hay, por ejemplo, en Karamazov, son tipos que cometen el mal sin piedad. claro, No tienen piedad. Este tipo que en esta novela, no me acuerdo el nombre ahora, bueno, en fin, que es Vidrigailov, el que viola a esta chica que es ciega, transgreden además con una frialdad casi mecánica. O sea, sí. como que Dostoyevsky quisiera decirnos que parte del humano, Está la maldad. no, pero al contrario, parte de lo humano es la piedad, la no frialdad, los sentimientos, la compasión, el sentir misericordia. Claro, ¿no? pero- Que los personajes malvados no la sienten. Por eso matan a sangre fría, hacen sus crímenes a sangre fría. Sí, pero se redimen algunos. No, ok, pero solamente en el aspecto Dmitri- fenomenológico que estamos describiendo ahí. Dmitri Karamazov, el gran personaje, Sí. que era también, se redime por el sufrimiento en la cárcel en Siberia. Exactamente. Bueno, y Sonia. Bueno, es que ahora quería llegar a eso. O sea, entonces, el primer estadio de la redención de Raskolnikov es el sufrimiento. Claro. Podríamos decir así, ¿eh? Sufre, sufre por lo que hizo. Y ese sufrimiento es la constatación de que no era un superhombre, Claro. a lo más un piojo estético. Pero las mujeres en esta novela, y particularmente Sonia, tienen una importancia radical en la redención de los personajes de Dostoyevsky. Sí, bueno, te ilustro un poco el marco en el cual se desenvuelve Sonia, ¿no? Sonia es hija del primer matrimonio de Semyon Marmeladov. Que Semyon Marmeladov es un funcionario que se ha casado por compasión con Katerina Ivanovna, que vive en la miseria, en la miseria más absoluta, ¿no? Bueno, Semyon Marmeladov se da a la bebida, y por lo tanto toda su familia vive en la miseria, ¿no? Y Katerina Ivanovna, la madrastra de Sonia, le dice, ¿por qué ella no hace algo por su familia y hacen como otras? Y ella, sin chistar, se vende. Las vecinas la denuncian y por lo cual se inscribe como prostituta, digamos, ¿no? Entonces, bueno, esa es Sonia, ¿no? Entonces, después de haber cometido el asesinato, Raskolnikov se encuentra, bueno, ¿por qué ese Semyon Marmeladov al principio de la novela le cuenta todo esto que he comentado a Raskolnikov esto, ¿no? Que su hija está sacando adelante toda su familia. En un momento dado, Katerina Ivanovna está a punto de morir y está sacando a través de la deshonra de Sonia, ¿no? Bueno, entonces resulta que Raskolnikov toma contacto, se encuentra con Sonia
y cree que, bueno, de alguna manera comprende que la muchacha se encuentra en situación análoga a la de él. Claro. Es decir, que ambos están fuera o están excluidos del círculo de personas respetables, digamos, ¿no? Entonces, esto hace que Raskolnikov, que es siempre callado, y ante los demás, se franquee con ella y le cuente su situación, y después de arduas luchas interiores, accede a lo que Sonia le dice, que se entregue a las autoridades. Es juzgado y es mandado a Siberia. Y Sonia... 8 años. 8 años. Y Sonia lo sigue concretamente a Siberia para ayudarlo, etc., ¿no? Es el marco de los hechos. Pero ¿cuál es la importancia ahí dramática? Bueno, entonces, claro, aquí está. Sonia es la figura, por así decirlo, más pura y mansa femenina, digamos, ¿no? De las obras de Dostoyevsky, ¿no? Más pura y mansa, que de alguna manera viene como a refrendar lo que el Evangelio dice, ¿no? De que el reino de Dios se abre para los niños, se abre para los pequeños, para los humildes y no para los grandes y los sabios, se abre para las prostitutas y los publicanos y no para los ricos y respetables. De alguna manera hay eso, ¿no? Sonia se encuentra en el desamparo más extremo. Digamos que son dos miserias que se encuentran. Dos miserias que se encuentran, pero con una visión antropológicamente distinta de qué es lo que hay que hacer. Porque Sonia consigue que se entregue a las autoridades y de alguna manera redime concretamente. ¿Y cómo logra convencerlo de eso? Porque hay una apelación ahí muy sutil que hace en la novela, claro, tú recordarás. Claro. Bueno, habría que tener en cuenta los diálogos que hay entre Sonia. Sí, son maravillosos. Los diálogos que hay entre Sonia y Raskolnikov, ¿no? ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, cito, hay un momento dado que él le cuenta que ha asesinado a esta. Entonces, antes que le cuente esto, porque después de muchas luchas interiores, toma la decisión de entregarse a las autoridades, etcétera, y ser juzgado. Pero antes de eso, cuando está con Sonia, ve en el rostro de Sonia a Elisaveta. Entonces dice, y ella, que es una prostituta de Sonia, el mismo gesto, ve el rostro de la vieja asesina y dice lo siguiente: Elisaveta, Sonia, pobres, ingenuas, con unos ojillos mansos, no se quejan, no se defienden. Mansa Sonia, dulce Sonia. Entonces, claro, ¿qué es lo que le conquista a Raskolnikov de parte de Sonia? Es decir, la falta de defensa de sí misma, ¿no? Por decirlo... ¿Su precariedad? Claro, su absoluta no rehuir nada, ¿no? Es decir, no sustraerse nada, aceptar todo. Era justo lo contrario de la posición del original. La intransigencia, esa hiperautonomía versus la obediencia total, la casi abyección, digamos. Exactamente, pero además sin quejarse, sin ninguna rebeldía. Fíjate que hay un momento dado que Raskolnikov le dice a Sonia, ¿cómo es posible que tú aceptes a tu madrastra que ha llevado a tu degradación, ¿no? Entonces dice, no la ataque usted, ella fue justa. Defienda a su madrastra, que la ha llevado a su condición de prostitución, etc. La defiende. Usted no entiende nada, le dice. Usted no entiende nada, le dice. Como diciendo, usted no sabe lo que ocurre, ¿no? Ella es buena. Defiende a su madrastra que la ha llevado a la prostitución. O sea, no tiene ninguna rebeldía interior, sino que no juzga a quien, lógicamente, uno debería juzgar, digamos, ¿no? Entonces... al menos culpar. Usted no comprende nada, le dice muchas veces, usted no comprende nada por esto, ¿no? Por lo tanto, ella se rehúsa a defenderse, por así decirlo, y eso no es debilidad. No, eso es la gran fortaleza. Claro, exactamente, está implicando fortaleza, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué digo que no es debilidad? Porque tan pronto como ella llega a demostrar que esa es una muchacha, una niña de 18 años, ¿no? Pero tiene una inflexión de energía. ¿Cuándo se demuestra esa energía? Cuando le hace ver, y tiene una conciencia de no equivocarse, que
que se opone decididamente al hombre que ama, que es Raskolnikov, de que acepte que él es un asesino, que acepte su Y que vaya a condición, prisión. que acepte su condición normal de hombre. No, esa escena es desgarradora, ¿eh? Porque Bueno, ella absolutamente, sabe, ¿no? claro, 8 años y con todas las probabilidades a lo mejor de perderlo, porque que en acepte Siberia se puede morir, digamos. en Pero fin, esto ¿no? antes de irse a Siberia, que acepte su verdad interior. No, pero está bien, pero me refiero a la aceptación que hace ella también de... Bueno, eso de- después, de- de manifestación de una generosidad, pero Claro, increíble. claro. Sí, pero esto ocurre un poquito antes, cuando le dice, acepta su verdad interior y por lo tanto que se entregue a las autoridades, que no quiera vivir por encima de una condición normal, ¿no? Que asuma la responsabilidad de su crimen, le dice, ¿no? Y por lo tanto, eso denota fortaleza, energía, no una aceptación. ¿No? Bueno, y después lo va a acompañar a Siberia. Sí. Y lo va a acompañar a Siberia y además ella ayuda a todos los presidiarios, ¿ya? Les da comida, les facilita la correspondencia. Tanto es así que la llaman Madrecita Sonia y se convierte en un personaje de absoluta de la mayor importancia en Siberia, ¿no? Y ella lo hace como si una cosa obvia, ¿no? Normal, Le claro. escribe a la hermana de Raskolnikov diciéndole qué es lo que le pasa a Raskolnikov. Nunca dice nada de sí misma. Nunca. Es decir, lo que hay en ella, lo dice en una frase de Dostoyevsky, lo que hay en ella es una compasión insaciable. Qué notable, qué frase más linda. Compasión insaciable, ¿no? Es decir, Jorge, paremos aquí un segundito, perdona que te interrumpa, un momento alto, compasión insaciable, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos en unos minutos a retomar este maravilloso tema. perfecto. Estamos hablando de Crimen y Castigo de Fedor Dostoyevsky con el profesor Jorge Peña. La compasión insaciable, ¿en qué capítulo estamos? Menos de 6 edición. La compasión insaciable de Sonia. Claro. ¿En qué se manifiesta esa frase de no sé, la compasión insaciable, ¿no? Bueno, primero, que le impide juzgar. ¿Ah? Fíjate que no juzga, no condena a su madrastra, ¿no? Hay una frase aquí que dice incluso, era tan dichosa que casi la asustaba su felicidad. Claro. Entonces, eso, ¿no? Es decir, esa compasión insaciable le permite compartir el destino de los demás con olvido total de sí misma. Ahora, perdona la pregunta pueril, ¿cómo una persona tan buena no repele la prostitución que ejerce, digamos? Bueno, porque ella lo ha aceptado como un hecho de su destino, pero ella tampoco juzga, sabe que está mal, pero de alguna manera por eso decía que hay una pureza, hay una mansedumbre en ella total, ¿no? que le hace compartir el destino de los demás sino con olvido a sí misma, ¿no? Con esa compasión insaciable que hablaba. Fíjate que cuando hay un momento dado que Raskolnikov le dice, yo que tú, alimentando a esos miserables que son tu padre, un borracho, Claro. y a esa madrastra, yo ya me habría suicidado, ya, ¿no? Me habría tirado por el río, digamos, ¿no? Y le dice, ¿tú crees en Dios? Y le reza y le dice, yo sin él no sabría qué decir. Es decir, hay una... Sí, claro. Yo sin él no podría hacer nada, ¿no? Le dice, ¿no? Entonces, claro, y fíjate que fíjate la actitud que tiene Sonia cuando él revela por fin que ha matado a la anciana, ¿no? ¿Qué hace ella? Ella se abalanza sobre él y lo abraza y lo besa y le dice, lo leo porque... Sí, por favor. Entonces, ¿qué ha hecho usted? Dice, ¿qué ha hecho usted? ¿Qué ha hecho usted contra sí mismo? Clamó desolada y levantándose y abalanzándose a su cuello, se abrazó a él fuerte, fuerte, ciñéndole con sus manos. Le dice, qué rara eres, Sonia. Me abrazas y besas cuando acabo de decirte esto.
tú no me comprendes, le dice. Es lógico, claro. Claro. Que cuando uno revela esa... Sí, claro. Huye, favoría, o no sé. que- Claro. Entonces dice, no, es que tú eres ahora el más desdichado que nadie en el mundo. Tú eres ahora el más desdichado que eres en el mundo. Esta es la actitud. No, notable. ¿eh? Absolutamente notable. Claro, cuando te revelan una cosa así, Claro. pues, Notable. se lo hace. Tú eres el más desdichado que tú lo abrazas, lo besas, ¿no? Ahora, una consideración para que no se nos vaya del programa es que todas estas maravillas que hemos hablado, estas profundidades psicológicas, morales, antropológicas, Dostoyevski las logra a través de una novela, del arte literario. Es decir, aquí no estamos ante un tratado filosófico, con todo respeto que no merece la filosofía, o entre Ni un psicológico. psicológico, sino esto es una novela. O sea, Claro. cómo Dostoyevski escarba en la naturaleza humana a través de un relato de ficción. Entonces, efectivamente, ¿no? De alguna manera, claro, se ha dicho que aquí hay una psicología profundísima, superior. Lo que profundiza Dostoyevski o lo que profundiza Kierkegaard, esa es verdadera psicología profunda, ¿no? No las que se llaman psicologías profundas, que logran profundizar 10 centímetros de la capa. Pues Esto es profundo. Estos son los verdaderos problemas, digamos, ¿no? Es decir, ¿por qué? Son las cuestiones fundamentales, ¿no? De alguna manera, todos los personajes de Dostoyevski están embriagados de una idea que los posee, por decirlo. Y los posee totalmente. Raskolnikov, esta idea. Claro. Yo soy un hombre superior y quiero mostrarme que soy un superior, ¿no? Mishkin, el príncipe idiota, de la posibilidad de ser bueno. Digamos. Todos son ideas que se corporalizan, por decirlo, que embeben, ¿no? Pero no son alegorías, son, No, por son supuesto que no. personificaciones humanas. Son digamos. literalmente logradas, ¿no? Claro. De alguna manera, claro, se puede decir que hay dos tipos de hombres literarios, los amantes de Tolstoy y los amantes de Dostoyevski. Yo soy un amante total de Así, no, Dostoyevski, ¿no? ha quedado Tolstoy clarísimo. digamos. es la épica, y además se inspiran, es visual, Sí. todo el panorama. Ahora, hay una cosa que a mí me encanta del estilo de Dostoyevski, que Dostoyevski es capaz de contar las cosas más terribles, las cosas más obscenas, las cosas más oscuras, con una finura, con una delicadeza que ya se la quisiera no sé quién, digamos. Sobre todo la literatura contemporánea. Exactamente. ¿no? Que nos trata como imbéciles, que nos tienen que decir cómo son las cosas, con una descripción táctil, digamos. Claro. No, este hombre, los hermanos Karamazov son unos 4 hombres poseídos por un afán de vida, y despiadados, criminales, borrachos. Y además, todos estos grandes temas se dan en tugurios, se dan en tabernas, Claro. se dan en la pobreza más absoluta. Hay un pobre harapiento que está declamando sobre el tercer mundo, y el tercer reino, y el otro del Espíritu Santo. Es decir, los grandes temas humanos, nucleares, profundos, son tratados por miserables, por bandidos, por Y a través gente- de hechos muy miserables. Exactamente. Violencia contra los niños. Pero nada con una descripción... pornográfica, digamos, ¿no? Nada. Es decir, No hace falta. no hace falta. Es que además, con respeto por el lector, realmente nos dicen ahora cómo son las cosas, nos gritan desde los tejados las grandes obscenidades descritas sensualmente y táctilmente. Digamos. Estos grandes, como Tolstoy o Dostoyevski, no tienen... y eso Además que desde el punto de vista literario, la potencia dramática de lo que cuenta no está en su descripción exterior, Claro. sino en el significado último que tiene ese crimen contra ese niño o esa niña, digamos, más allá de detenerse peregrinamente en el detalle. No, evidentemente. Por eso es que, bueno, y de alguna manera aquí está la gran psicología, de alguna manera también se llama neumatología. Neumatología. Es una expresión de Berdiayev, ¿no? Es el gran psicólogo. Del alma, ¿no? Pero que en el fondo es un neumatólogo, digamos, ¿no? Y entonces son mundos que se enfrentan, cada uno posicionado por una idea distinta, ¿no? Es lo que Bakhtin habla de las novelas dialógicas, ¿no? En la cual no hay una descripción visual, sino que a Dostoyevski se lo oye, todo eso se le ve. Por eso es que las novelas son tragedias, en el fondo, ¿no? ¿Y por qué uno sale fortalecido de estas novelas que atraviesan tanto mal, tanta miseria? Porque aborda las cuestiones fundamentales. ¿Es un contraste, digamos? Claro, no hablan de la pareja romántica que está en la pradera, que los niños jugando en el jardín. No. Eso es Dickens. No, No, pero cuidado, Bueno, cuidado. Dickens. Hablan de las cuestiones
lo que él llama las malditas cuestiones eternas. Las malditas cuestiones eternas. Las malditas cuestiones eternas. Por eso que yo considero, y yo siempre lo digo, que leer a Dostoyevski es la universidad total. Bueno, eso te iba a preguntar justamente, estábamos conversando antes allá afuera con un cigarrillo, como que es otra maldita cuestión eterna, y tú acuñaste esa frase, la universidad total. ¿Qué quiere decir? Es una frase muy provocadora esa. Bueno, porque efectivamente hay todo, por decirlo literariamente, ficcionalmente logrado, ¿no? Un mundo donde se abordan los grandes temas: la libertad, la culpabilidad, el mal, el bien. Quiso hacer una novela que fuera del todo bien, sí, todo buena, y es El idiota. Claro. Pero bueno, el bien. Entonces, claro, hay todo tipo de ateos. Hay ateos vulgares. Todo tipo de desgraciados. Claro, hay ateos vulgares como el papá de los Karamazov, digamos, ¿no? Que uno que quiere, es un ateo porque quiere tomar y beber y pasarlo bien. Pero hay ateos místicos, como que le gustan los niños, la naturaleza, y, como Kirillov. Hay ateos de una frialdad espantosa, como Targogin. En fin, hay un como que desfila todo el panorama humana, de la condición humana. Exactamente, ¿no? ¿Algún escritor que se le asemeje? En profundidad. ¿Shakespeare tal vez? Sí, puede ser Shakespeare, pero Shakespeare es como más, es menos incisivo, así que aquí sí. No, Shakespeare muestra, ¿no? Claro, no yo creo que hay una cosa que es verdad, que leer a Dostoyevski de alguna manera es molesto. O sea, a ver, eso es interesante porque yo justamente para terminar, lamentablemente se me acabó el tiempo, te quería preguntar, ¿por qué tendríamos que recomendar nosotros como profesores a la gente de hoy que lea a Dostoyevski? Justamente si es molesto. Claro, porque es molesto porque toda tragedia es molesta. Entonces, de alguna manera, enfrentarnos a estas situaciones límite, a estas situaciones antropológicas extremas, de suicidio, de violación, de libertad absoluta e incondicionada, de superhombre, de la miseria, claro, no es agradable. Es como un pistoletazo que te da en el corazón, digamos, ¿no? Y entonces hay que superar un poco, yo lo podría llamar una cobardía antropológica, digamos, ¿no? Es mucho mejor leer novelas optimistas, con un buen final, con los niños jugando a la pradera, el romance, ¿no? Claro, entonces de alguna manera yo comprendo a la gente que de buena primera frente a estos novelones, porque además literariamente es mucho mejor literalmente Tolstoy. Ahora, sin embargo, uno sale purificado. Claro, exactamente, ¿no? Quizás la mejor novela de ustedes que desde el punto de vista literario es Crimen y Castigo. Pero claro, tú tienes una novela como Los Hermanos Karamazov, que es un tratado, sí, pero que es especie de mosaico de la condición humana más notable, ¿no? Del Staret Socimus, la religiosidad más mística, las bajezas más abyectas, todo ahí, digamos, ¿no? Una Liocha, que es un ángel, y una Sonia, que es una mansedumbre. Notable, entonces, notable. tú tienes una palestra de personajes, de ideas que se corporalizan, porque la historia más bien son ideas que se cristalizan, por ejemplo, ¿no? Son ideas que se corporalizan. Esa frase de los personajes como ideas corporalizadas, ¿Parayson, tuya? No me acuerdo. Fíjate que yo creo que es de Berdyaev. Berdyaev habla mucho de que las ideas para Dostoyevski no son abstractas, son fuentes de energía, de vitalidad. Están encarnadas. Claro, son gente de energía y que se hacen vida, ¿no? Entonces no es una idea abstracta, desencarnada, sino que es una fuerza vital, digamos. La idea se apropia por eso decía que se apropia de los personajes. Es Berdyaev, ¿no? Pucha, Jorge, qué pena, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Ha sido fascinante esta conversación. Obviamente que queda mucho por seguir conversando y te agradezco mucho que estés acá y bueno, animamos a los lectores a superar esta barrera, ¿no? Esa barrera inicial. Efectivamente, y a leer Crimen y Castigo de Dostoyevski. Bueno, muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias a ti. Bueno, esta edición también me gustó mucho porque tiene harto material gráfico, ¿no? Tiene dibujos, tiene